¿Se acuerdan que hemos visto eso? De entrada, plexos son anastomosis, es decir, uniones de vasos o de nervios. Pero, si solamente se une un nervio con otro nervio, ¿qué es? Asa. Asa de galeno, nervio laringo recurrente con nervio laringo superior. Plexo nervioso, ¿qué va a ser? La unión de muchos nervios para formar un plexo. Resulta que la inervación de los miembros superiores, tanto motora como sensitiva, no va a estar dada por los pares craneales, va a estar dada por los pares taquílicos. Los 31, ¿no? Pero no los 31, no puede llegar pues el ciático a mi brazo. No puede llegar. Vamos a tener C5, C6, C7, C8 y T1. Las raíces de estos nervios periféricos, de C5 a T1, me forman o me constituyen el plexo braquial. ¿De qué se encarga el plexo braquial? De la inervación motora y sensitiva de los miembros superiores. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es un plexo nervioso? La serie de anastomosis que sufre un nervio periférico antes de su distribución periférica. Eso es un plexo nervioso. ¿Cómo está formado el plexo braquial? Por las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1. Ya sabemos por qué tenemos C8, ¿se acuerdan los espacios, no? El primer par raquídeo sale entre el occipital y la primera cervical, y así sucesivamente. Resulta que estos de acá me van a dar raíces anteriores y raíces posteriores. Vamos a hablar de las raíces anteriores. La raíz anterior de C5 se une con la raíz anterior de C6 para constituirme el tronco primario superior. La raíz C7 no le gusta acompañarse de nadie, es independiente. Se va a continuar directamente como tronco primario medio. C8 y T1 se unen para constituir el tronco primario inferior. Ahora, estos troncos son conglomerados nervios, serie de anastomosis. ¿Está claro, no? Atiendo por favor, jugar. Tronco primario superior, medio inferior van a tener dos raíces, una anterior y una posterior. Resulta que tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior, estos a su lado van a ser raíces posteriores, ¿está claro? De estos nervios. A ver, no se van a confundir con la raíz anterior de la médula espinal, que es naturaleza motora, y raíz posterior de la misma médula, que es sensitiva. Estoy hablando del tronco. Es como si se hubiera bifurcado, se bifurca una rama anterior y una rama posterior, para que quede claro. No de la médula espinal, no de eso. No se confunde, ni con la placa basal ni con la placa alar. Van a verlo más adelante en el. Entonces, raíz posterior de estos tres troncos, primario superior, medio inferior, me constituyen un tronco. Ya no va a ser primario, ¿qué va a ser? Secundario. Secundario. Tronco, secundario. Si son raíces posteriores, posterior. Que algunos lo conocen como tronco axiloradial. ¿Por qué axiloradial? Porque me va a dar el nervio axilar y el nervio radial. Nervio axilar y nervio radial. Luego tenemos las raíces anteriores del mismo tronco. La raíz anterior del tronco primario superior y del tronco primario medio, ¿qué me constituye? Tronco secundario anteromedial. ¿Ya? Esto viene a ser raíz anterior, listo. El tronco secundario anteromedial me va a dar un nervio, el nervio musculocutáneo. Pero además este tronco secundario anteromedial me va a dar un fascículo o una rama, mejor dicho, una rama interna.
Ahorita van a ver de qué es. Ahora, este tronco primario inferior no se une con ninguna ramita de arriba. Sigue independientemente. Es como que yo pasé, digamos, primer año, me toca segundo, ¿no? Y es un trayecto y se va a continuar. Es como arteria subclavia. Pasa a ser arteria axilar. Tronco primario inferior pasó a ser tronco secundario. Perdón, acá es anterolateral. Disculpa, anterolateral. Secundario, anterolateral. Acá está más externo. Ahorita lo vamos a repetir, no hay problema. Ahora, van a verlo completo. No quiero que en el examen me digan, usted dijo esto y me recorten esta parte, ¿no? Yo lo estoy corrigiendo ahorita. Ahora, tronco primario inferior se continúa para conocerse como tronco secundario anteromedial. Este tronco secundario anteromedial me va a dar el nervio cubital, nervio braquial cutáneo interno, y el mismo nervio, pero su accesorio. ¿Qué quiere decir? Accesorio del nervio braquial cutáneo interno. Si es accesorio, ¿siempre va a estar presente? No, va a ser inconstante, pero les comento que casi siempre está presente. Es muy raro que no esté, pero se considera inconstante por el hecho que algunas veces no está. ¿Ya? Entonces, volvemos a un principio. C5 y C6 me formó tronco primario superior. C7 tronco primario medio. C8 y T1 tronco primario inferior. La raíz anterior del tronco primario superior y medio, acá, me forma el tronco secundario anteroexterno. En Cuvier lo van a encontrar como fascículo externo o fascículo lateral. Este fascículo lateral, el flexor braquial, me va a dar el nervio musculocutáneo y la raíz externa de un nervio, pero te vamos a ver, que es el nervio mediano. Ahora, C8 y T1 me formó tronco primario inferior. Este se continuó más adelante como el tronco secundario anteromedial. Pero en Cuvier, ¿cómo lo voy a encontrar? Fascículo interno o medial, ¿no? ¿Qué me da este? El nervio cubital, el braquial cutáneo interno y el accesorio braquial cutáneo interno. Pero además de ello me va a dar la raíz interna del nervio mediano. Si se dan cuenta, acá se forma un ángulo. ¿Sí o no? Pero nosotros la vamos a llamar horquilla. Horquilla de la arteria axilar. ¿Por qué? Porque da paso a la arteria axilar. ¿Cuántas ramas colaterales ha dado la axilar? 6. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Esa es su distribución. Todos estos son ramos terminales. Vamos a ver enseguida ramos colaterales. Pasemos a definir los ramos colaterales. Nervio axilar o circunflejo. ¿De dónde están naciendo? Del tronco secundario posterior o axilo-radial. Y también puedo decirle que nace de C5 y C6, dependiendo cómo me formule la pregunta. ¿Qué hace el axilar? Agarra y me proporciona inervación a dos músculos. ¿Qué músculo? Si se hace la axila, al músculo deltoides y al redondo menor. Además, me proporciona inervación a la articulación glenohumeral. ¿Cierto? Nervio radial, lo mismo, nace el tronco secundario posterior o fascículo posterior del plexo braquial. O también puedo decir de las raíces de C5 y C6. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hace el nervio radial? ¿Por dónde pasa? Se formó el nervio radial por estas dos raíces. De acá salen las raíces, del cuello, ¿no? C5, C6. Y se dirige hacia la parte interna del brazo y se va por detrás, a la cara posterior del húmero. ¿Qué había en la cara posterior del húmero?
el canal de torsión, ¿no? El surco del nervio radial. ¿Ya? Pero antes de llegar ahí, vamos a ver una zona topográfica, si es que hay tiempo lo diseccionamos ahorita, que es el triángulo de Avelino Gutiérrez, pasa también por ahí. Este triángulo va a estar en el dorso de la escápula. Acá tenemos, viene así. Va a estar ubicado por lo que viene a ser músculo redondo. A ver, un momento. Redondo aquí, acá, por aquí. Y ahora sí. Redondo menor, redondo mayor, cabeza larga del tríceps braquial y húmero. Límite del triángulo de Avelino Gutiérrez. Contenido: nervio radial y vaso braquial profundo. Algunos le conocen como hendidura braquial. Entonces, el nervio radial se formó, pasa por este triángulo y a su vez por la cara posterior del húmero. ¿Qué quiero decir? Por el surco del nervio radial. E inerva a los músculos de la región posterior del brazo, el antebrazo y la región lateral del antebrazo. ¿Qué quiere decir? A nivel del brazo, músculo tríceps braquial. Sigue su trayecto y pasa por el surco bicipital externo, por acá. Una vez que ya ese surco se ha dividido en dos ramas. Una anterior sensitiva, la hemos visto bien delgadita, ¿no? El canal del pulso, que es contenida el canal del pulso. Y otra raíz posterior, que se va a ir a inervar la región posterior del antebrazo y región lateral del antebrazo. No voy a decir qué músculos son, porque si no voy a empezar a repetir uno por uno. Ya se sobreentiende qué músculos son. Después me proporciona la inervación sensitiva también del dorso de la mano. Este es dorso y este es palma, por si acaso. ¿Qué pasa cuando hay una lesión del nervio radial? Me inerva principalmente a músculos flexores o extensores. Extensores, ¿no? Y hemos visto que la región posterior todos los tendones extensores de los dedos. Y cuando hay lesiones de este nervio, ¿cómo se conoce? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los músculos? Si no se pueden contraer, los extensores van a tener manos caídas o mano en péndula. Ahí estamos, péndula, dicen. Ahora, ya está nervio radial. Pero ahí el doctor Aguilar pone caso clínico, todo el relleno, pero no se puede contraer el músculo extensor radial largo del carpo. ¿Qué nervio está comprometido? ¿Nervio? Radial. Y si hay una fractura a nivel del cuerpo humeral, ¿qué nervio puede estar siendo lesionado? Radial. Si está ahí una lesión a nivel del cuello quirúrgico del húmero, y me olvidé decirle, este pasa por el cuello quirúrgico. ¿Comprimido? Axilar o circunflejo. Esos son arterias. Dije nervio, la pregunta es objetiva. Si digo nervio, quiero nervio axilar o circunflejo. Si digo arteria, es diferente. ¿Ya? Ahora, ya acabé todo. Vámonos por este nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo nace de qué tronco? Secundario, antero, externo, o fascículo externo del flexor braquial. Si yo quiero especificar de dónde están naciendo, ¿dónde nacen? ¿De qué raíces? Del C5, C6, C7. Cambia. No me van a decir netamente, se olvidan de esto a veces. Por eso es un plexo nervioso. Serie de anastomosis que sufre un nervio periférico antes de su distribución periférica. ¿Se entiende, no? Ahora, este músculo cutáneo, ¿de qué se encarga? De inervar, evidentemente. Hemos dicho inervación motora y sensitiva. Pasa por el lado interno del brazo a inervar los músculos de la región anterior del brazo. ¿Cuáles son? Bíceps braquial y coracobraquial. Pero cuando me perfora este coracobraquial en la parte interna, este nervio adquiere otro nombre y se conoce como nervio perforante de Casserius. ¿Está claro? Nervio perforante de Casserius. Y el músculo coracobraquial, ¿cómo se conoce? Como músculo perforado de Casserius. Me confundí en algo y ustedes no se han dado cuenta de qué es. Yo les decía hace rato que el axilar y radial C5, C6, ¿no? Mal. Es todo.
¿Por qué? Porque están naciendo las raíces de cada tronco primario. Entonces, axilar y radial depende de estas 5 raíces, de C5 a T1. Van a corregir eso. Por eso les digo, tienen que mirar la clase completa. Me puedo confundir, pero lo voy a corregir. Y si me acuerdo, terminó la clase, me estoy ahí y digo, pucha, me equivoqué, y mando el luz, me confundí. Y si no estoy seguro, lo vuelvo a escribir por si acaso. Ya está. Este músculo cutáneo pasa por el antebrazo, que alguna bibliografía me dice que pasa por el surco bicipital externo y se convierte en sensitivo. Se va a conocer como nervio antebraquial cutáneo externo. Ahora, este tronco secundario anterolateral o fascículo externo va a darme una raíz externa para formar el nervio mediano. Y la raíz interna donde nace del tronco secundario anteromediano. ¿Está claro? Este nervio mediano, ¿qué es lo que hace? Nació a nivel de esta raíz, se dirige por el lado interno del brazo y pasa por el surco bicipital interno. ¿Qué pasa por el surco bicipital interno? La arteria recurrente cubital anterior, la arteria braquial, la vena braquial y el nervio mediano. Por el surco bicipital externo ya hemos visto que pasa la nervia radial, la arteria recurrente radial anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este nervio mediano, me da la garganta así o como secuela. El nervio mediano va a pasar a inervar todos los músculos de la región del antebrazo, pero va a haber excepciones. ¿Qué pasa? Propapaflecto. El pronador redondo hemos visto que tiene 2 cabezas. Una cabeza que se origina a nivel de húmero, cabeza humeral. ¿A qué nivel? Del epitrócleo, del epicóndilo medial del húmero. Y otra que es la cabeza cubital. ¿Qué quiere decir? Que se está originando en la apófisis coronoide del cúbito. Y entre estas 2 cabezas va a quedar así, miren. Acá tengo una y acá tengo otra. Hace como se unen las 2 y acá vamos a ver el músculo. ¿Se entiende? Por estas 2 cabezas pasa el nervio mediano y los perfora. Una vez que los perfora, lo está inervando. Le inerva el pronador redondo y no hace su trayecto e inerva todo el músculo de la región anterior del antebrazo. ¿Está claro? Pero hay excepciones. ¿Cuáles son? No va a inervarme al flexor cubital del carpo ni a los tendones internos del flexor profundo de los dedos. ¿Está claro? Después del antebrazo llega al tercio inferior, acá hay un túnel, ¿se acuerdan? De 10 estructuras. ¿Qué túnel era? Túnel del carpo. No medía el conducto braquial, el conducto braquial está en el brazo, es distinto. Túnel carpiano, pasa por el túnel del carpo y me va a inervar a todos los músculos de la región tenar pulgar, por si acaso. ¿Ya? Afao, es una nemotética. Ahora, hay excepciones. ¿Qué quiere decir? Me inerva todos los músculos de la región tenar menos a 2. No me va a inervar al aductor del pulgar, aductor, no se confunde. Y no me va a inervar a la cabeza profunda del flexor corto del dedo pulgar. Resulta que el flexor corto del dedo pulgar tiene 2 cabezas, una superficial dada por el mediano y una profunda dada por el cubital. Por si acaso, si ven la clase grabada del doctor, en mi año lo dijo al revés. Decía que la superficial era por el cubital, pero la profunda era por el mediano. No. Bruguier me dice que la superficial es por el mediano y la profunda es por el cubital. ¿De qué músculo? Flexor corto del dedo pulgar. Cualquiera nos podemos equivocar, suele pasar. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace el nervio mediano sensitivamente? Me proporciona inervación sensitiva al lado externo. Primer dedo, segundo, tercero y mitad externa del cuarto. Su lesión del nervio mediano. ¿Qué hace el nervio mediano principalmente? Inerva músculos flexores. Si no tiene un buen funcionamiento, si hay una lesión, no se van a poder contraer bien. Va a quedar así. Mano de predicador, o también llamado en Moore, mano en bendición. Luego tenemos el tronco primario inferior, o que me va a dar el tronco secundario anteromedial o fascículo interno. Me da el nervio cubital, por ejemplo, el interno y accesorio del nervio cubital interno, que es inconstante.
¿Qué pasa con los nervios pineales? Nervio cubital. El nervio cubital, ¿de qué raíz se nace? C8T1. Pregunta de examen, termina. También puede ser, ¿qué tronco primario permanece sin dividirse? Y se continúa con otro tronco primario. En mi año entraron, y es verdad lo que dicen, que en el primer parcial entra más tórax y miembro superior. No quiere decir que no entra cabeza, entra, pero más poco. En menor cantidad. Al menos eso ha pasado en los últimos años. Pero puede ser que este año sea distinto, no lo sé, no tengo que confiar. Y por más que entren 5 preguntas de cabeza, si yo digo, seguro tórax, seguro miembros superiores, ya mi examen no vale 15, vale 12.5. ¿Se entiende, no? Y nadie a mí me asegura que si lo estudié bien, puedo responder todo bien. Puede ser que erre por no leer bien. Nervio cubital, ¿qué va a hacer este? Nace, se dirige por la parte interna del brazo, pasa por un canal entre la epitróclea, es decir, el epicóndilo medial, y el olecrano, canal epitrócleo-olecraniano. Se dirige hacia el lado interno del antebrazo para inervar a un músculo, al flexor cubital del carpo. Y además, a nivel del antebrazo inerva a los 2 tendones internos del flexor profundo de los dedos. De ahí, a nivel de la muñeca, va a haber un canal, el canal de Bouillon, por donde pasa arteria, vena y nervio cubital. Llega a lo que viene a ser la parte de la mano y me da la inervación motora a diferentes músculos, como ser a los 2 lumbricales internos, a todos los músculos interóseos palmares y dorsales, a todos los músculos de la región hipotenal y a los músculos que hemos dicho que original mediano. ¿Qué quiere decir? A la cabeza profunda del flexor profundo de los dedos, cabeza profunda del flexor corto del dedo pulgar, que está inervado por el cubital, y al aductor pulgar por cubital. ¿Qué hace el cubital? Me da la inervación sensitiva del quinto dedo y mitad interna del cuarto dedo. Su lesión se va a conocer como mano en gaja. Esa es la lesión. Ya. Me olvidaba decirles, tenemos 4 músculos lumbricales, eso no se lo mencioné en el nervio mediano. El nervio mediano me inerva a los 2 músculos lumbricales externos también. Van a darse cuenta que mal lo tomaron a poco. Nervio braquial cutáneo interno, por eso le digo, atiendan. Yo lo que quiero en clase no es que memoricen todo, porque es muy difícil que lo memoricemos, pero vamos a tener una idea. Para eso es la clase. Entonces este tema yo no quería dárselo grabado pareciera que yo lo leo. No lo veo. No estoy con aluviero. Braquial cutáneo interno va a ser sensitivo. Tuviera si no está, se conoce como cutáneo medial del brazo o cutáneo braquial medial. Da igual. Este puede tener un accesorio, que el accesorio es el interno. Pregunta: ¿son ramas terminales o colaterales? Todas estas son ramas terminales del flexor braquial. Yo casi no les voy a decir demostrar, no me gusta. Me ayuda a veces, pero no en todos los casos. A veces por apuntarme el anemo, me olvido el anemo y me olvido todo. Ramas terminales, ya está. Vámonos a las ramas colaterales. Cuando yo estudio plexo braquial, tengo que tener en cuenta de dónde estoy estudiando plexo braquial. ¿Por qué? Resulta que en el tomo 1 tengo un apartado de ramos de plexo braquial, pero también lo tengo en el tomo 3. ¿Dónde está más completo? Tomo 3. Porque está dedicado netamente a nivel superior. Tenemos ramos colaterales que se van a dividir en ramos colaterales anteriores y ramos colaterales posteriores. Los anteriores son 3. ¿Cuáles son? Nervio, y lo vamos a ver en el cadáver. Creo que no va a dar tiempo hoy. Pectoral lateral, nervio pectoral medial y nervio del músculo subclavio. Antes los exámenes eran abiertos, les dije, ¿no? Yo sí vi algunas preguntas de examen en mi año. Vi más preguntas de examen cuando hacía resolución con mis alumnos. Desde que fui auxiliar les hago resolución. Pero las hago con ellos, yo se lo paso a ellos. ¿Ya? El nervio
Pectoral lateral, ese está afuera. ¿Cuál es el músculo pectoral más superficial? Lo hemos visto ya en el cadáver. Pectoral mayor. Entonces, este pectoral lateral viene del músculo pectoral mayor. El medial, por dentro, entre ambos pectorales, a ambos me va a inervar, tanto al mayor como al menor. Y el nervio del músculo subclavio, ¿qué me inerva? Al músculo subclavio. Y si hay una lesión en este nervio, ¿qué me compromete? La estabilización de la clavícula. ¿Por qué? No va a inervar el músculo subclavio, por lo tanto no se contrae y no se estabiliza. ¿Se entiende, no? Eso es lo importante de la clínica, pero la clínica tengo que relacionarla, no tanto memorizarla. Obviamente la van a memorizar el apartado clínico de Moore, pero si yo no lo relaciono me voy a olvidar. Posteriores, más fácil todavía. Nervio supraescapular. ¿Por dónde pasa este nervio? A nivel del borde superior de la escápula. Hay una escotadura, ¿no? La escotadura de la escápula. Pasa por ahí. Me inerva dos músculos. Va hacia la región posterior al músculo supraespinoso e infraespinoso. Por eso te inerva. Luego tenemos nervio subescapular. Este músculo es muy grande, así que vamos a dividirlo en dos: superior e inferior. Vamos, 3. Tenemos nervio torácico largo. El torácico largo, torácico largo, es conocido como el nervio de Charles-Pell, por si acaso. Así se pregunta en los exámenes, o el epónimo, o de Carlos Campana, también llamado respirador externo, o también llamado nervio del músculo serrato anterior. ¿Por qué? Porque me inerva el músculo serrato anterior. Después tenemos nervio tóraco-dorsal. Tenemos nervio dorsal de la escápula. Y tenemos el nervio del músculo redondo mayor. Les pregunto, ¿a quién cree que va a inervar el nervio del músculo redondo mayor? El músculo redondo mayor. ¿Se entendió? Es el texto de aquí. Memoria, eso. Esta es la parte que tiene que ver relación. Porque cuando les toque aplicar el texto braquial, lo vamos a ver en el cadáver bien bonito. La M nerviosa, cómo está constituida, todo eso. Falta diseccionar. ¿Tienen alguna duda de este apartado? ¿Qué es lo más importante? Saber la división, saber el concepto del plexo y por lo menos saberse los nombres de los nervios. Después el trayecto. De nada me sirve saber el trayecto del cubital si llega el examen y lo escribo en nervio mediano. Ahora, las lesiones del nervio medial, ¿cómo se llaman? Mano caída o mano espéndica. Del nervio cubital, mano pegada. Del nervio mediano, mano en bendición o del predicador. Eso es persona que